¿Es verdad que España va a legalizar a muchos inmigrantes que estaban en España desde el 31 de diciembre de 2025? Sí. El gobierno español del Partido Socialista Obrero Español, encabezado por Pedro Sánchez, dos entes profundamente odiados por la ultraderecha, la derecha y la ultraizquierda, han decidido regularizar a unos 500, 600 mil inmigrantes. Vamos a hablar de eso después, porque cuando el PP regularizó a 500 mil se defendía mucho y ahora ya no quiere que se haga. ¿Qué opinión te merece el anuncio de la regularización de inmigrantes en España? Magnífico, aplaudible y excelente, porque ya están aquí. No, si no los regularizas y en 2027 se produce la tragedia y el PP y Vox gobiernan en este país, vas a tener a ICE en las calles de España. Y van a venir por mí también, ¿eh? No lo dudes. La expulsión, como la ha hecho Orbán, la expulsión como la pretende hacer Meloni, es el sueño de Feijóo y de Vox. Y si en 2027 el PSOE o la izquierda pierden las elecciones y tienen mayoría Vox y PP, ICE va a existir. Y esas 500,000 personas estarían tan en peligro como todos aquellos que ya han sido víctimas de ICE. Así que la regularización es maravillosa, espléndida, fantástica y no tiene ninguna relación ni se opone en ninguna manera a la idea de que hay que controlar los ingresos y hay que tener una política fronteriza razonable en toda Europa. Que no puedes tener las puertas abiertas, nadie tiene las puertas abiertas, pero que tienes que controlar más la inmigración probablemente. La mejor forma de controlarla es seguir apoyando a los países que expulsan migrantes para que tengan trabajo, empleo, oportunidades y esperanzas en esos países y la gente no se tenga que venir a jugar la vida con una patera para venir de África a España. O no se tenga que jugar la vida cruzando el muro de Trump, o no se esté jugando la vida, aunque lleve 40 años como inmigrante indocumentado, en las garras de los malditos escuadrones del terror y la muerte de Donald Trump. Se necesita una mejor política migratoria, por supuesto, pero los que ya están aquí no los puedes echar. No es humano echarlos, no es razonable echarlos. Colaboran. El otro día, José Mota, lo voy a ver si lo encontrara. José Mota, que es un gran comediante español, hizo un sketch general. Está en un grupo de la cúpula de Vox. De concretar cuanto antes el plan de expulsión de los inmigrantes. Esto, que hay demasiados extranjeros, hombre. Y que no aportan nada. Sí, que se vayan a su país. ¿De acuerdo, entonces? El plan es echarlos a todos. A todos. A todos. Bueno, espérate, a la chica que cuida a mis padres, la colombiana, no, que a ver qué hago. Ahí va, Osvaldo, es verdad, me pasa lo mismo con los míos. Es decir, los inmigrantes que cuidan de los ancianos que se queden, esos que se queden, pero todos los demás fuera. ¿Y los camareros? Es que tengo un restaurante y claro, si se van, me quedo sin personal. Y los que trabajan en la hostelería que se queden. Que se queden también. Pero todos los demás. Fuera. Yo dejaría también a los que trabajan en el campo, ¿eh? Es decir, es que eso ni se menciona. Que trabajan en el campo que se queden. Que se queden esos que se queden. Los que trabajan en el campo y que se queden. Si es la misma mano la que te lo va pidiendo. Que se queden. Eso que se queden. Perfecto, di que sí. Pero yo dejaría a los que cotizan. Siempre sí. Si no, ¿quién va a pagar las pensiones? Los que cotizan que se queden. Se queden. Pero todos los demás. Todos los demás fuera. ¿Y abogados, médicos y maestros? Que se queden. Esos que se queden. Los otros. Los que no tienen para comprarse una casa. Fuera. ¿Y los futbolistas? Esos que se queden. Pero todos los demás fuera. Los jeques árabes. No, hombre, no. No, esos no. Está feo. ¿Y los de la construcción? Y tal y como les decía, tenemos preparado ya nuestro plan sobre inmigración. Todos fuera. ¿Todos? Todos. Todos menos los que cuidan a los mayores, los que cotizan, los que trabajan en hostelería, los que están en la construcción, los futbolistas, los que trabajan en B. Y así les pagamos menos, los que trabajan en el campo, los que montan restaurantes baratos con comida que está muy rica, los profesores de bachata... Perdone, esto significa que no va a echar a nadie, ¿no? Te has dado cuenta tú también, ¿no?
Es que la criminalidad entre los inmigrantes es menor que en las nacionales, tanto en Estados Unidos como aquí, por lógica. Lo menos que quieres es que te echen. Y eso sí, si delinques, si te echan el guante, vas para afuera, te van a deportar, porque se deporta gente de Europa y se deporta gente de España. Entonces delinquen menos. Es que es tan obvio. Y por ello, no, me parece de lo más aplaudible y de lo más razonable que se haga esto de inmediato, porque en 2027 corremos el peligro de que aquí, mientras esté yo hablando con ustedes, por esa puerta entren los de Desocupa a romperme la cara. Esa es la realidad. ¿Por qué los católicos dicen que Europa está perdiendo su identidad con la migración? Porque les gusta mentir. El motivo por el que el catolicismo está perdiendo fuerza es porque la gente ya no tiene miedo. Los países donde ya no hay pobres, ya no hay religión. Finlandia, Islandia, Suecia, Noruega, los países donde hay menos pobreza, donde hay menos desesperación, donde hay menos miedo, hay menos religión. Y Europa, en la medida en que avanza, pierde religiosos. No es porque se conviertan en musulmanes. Y vuelvo a repetir, el 5% de los españoles son musulmanes. No están invadiendo nada, no están sustituyendo nada y, por supuesto, no están acabando con la identidad de este país, que además ha tenido musulmanes por lo menos los últimos 200 años. Es decir, cuando era presidente Aznar, antes de Zapatero, antes de Rajoy, antes de Pedro Sánchez, Aznar decidió regularizar porque convenía también económicamente, porque así te pagan impuestos, porque así se vuelven parte integral de la economía del país, regularizar a 500,000 inmigrantes. Aznar, hace muchos años, hace más de 20 años. Y Borja Semper, este señor con cara de pijo que tiene de Country Club, dijo esto en esta entrevista defendiendo que Aznar regularizara a 500,000 inmigrantes. Sin los derechos, sin papeles, sin cotizar, ¿tiene alguna posibilidad de prosperar esta iniciativa? Por eso votamos a favor de la iniciativa legislativa popular. Nosotros somos un partido, como decía antes, con vocación de Estado y de responder a los problemas que tiene el país y a los retos que tiene. Y evidentemente hay cientos de miles de personas en España que están, como dice usted, en la economía sumergida, que están trabajando, que no están cotizando, que no tienen sus derechos sociosanitarios o laborales reconocidos. Y a estas personas, a estos seres humanos, hay que darles una salida. Faltaría más. Y por eso votamos a favor de la iniciativa legislativa popular, para abrir un debate y una tramitación en el Congreso de los Diputados que nos permita regularlo. Claro que sí, nosotros estamos a favor de esto. Faltaría más. Borjita, faltaría más. ¿Creen ustedes entonces que el PP, manteniendo su sentido de Estado, como dice Borja Semper aquí, está a favor de la regularización de otros 500,000, pero ahora por parte del Partido Socialista y de Pedro Sánchez? Adivinen ustedes. La respuesta es, por supuesto, no. Y así, con eso, tenemos que vivir aquí en España, con gente capaz de decir una cosa y la otra según les conviene, porque como otros carecen totalmente de principios, carecen totalmente de compromiso con la gente que pasa por la calle. Su único compromiso es con el poder y con sus amigos los ricos.